La clasificación sprint en China dejó una sensación extraña dentro de Ferrari, porque mirando lo que se vio en el entrenamiento libre, la expectativa era bastante clara. Las dos SF26 deberían haber estado luchando por la segunda fila. Ese era el escenario lógico. Eso era lo que sugerían los datos del viernes. Pero lo que ocurrió fue diferente. Hamilton terminó cuarto. Charles Leclerc cayó hasta la sexta posición. Más preocupante no fue solamente el resultado final del monegasco. Fue como ocurrió, porque en el momento más importante de toda la sesión, justo en el punto donde Ferrari necesitaba estabilidad energética perfecta, el coche de Leclerc perdió demasiada velocidad. Fue una pequeña diferencia. Estamos hablando de casi 10 km/h menos en la recta principal comparado con el coche de Hamilton. La Fórmula 1 moderna, eso es enorme. Demasiado grande para ser un simple detalle. Demasiado grande para explicarse solo por la conducción. Y esto abre una pregunta muy seria para el resto del fin de semana. ¿Qué ocurrió realmente con el Ferrari número 16 en la vuelta decisiva del Q3? Para entender por qué esta sesión fue tan frustrante para Ferrari, hay que mirar el contexto. Después del entrenamiento libre, estaba claro que el SF26 necesitaba ajustes. El coche sufría subviraje en las curvas largas de Shanghái, especialmente en las zonas de radio variable del circuito. Y este tipo de comportamiento suele afectar más a Leclerc, que históricamente nunca ha tenido aquí la misma comodidad que en otros circuitos del calendario. Así, antes de la clasificación sprint, la sensación dentro del equipo era positiva. Después de Melbourne, Ferrari había trabajado intensamente para corregir dos problemas muy específicos: su viraje en curvas largas y el deployment de energía en vuelta de clasificación. Pero al menos en el lado del garaje de Leclerc, algo volvió a fallar exactamente en el momento decisivo. Y esto quedó claro incluso por la radio del equipo. Cuando Charles terminó su última vuelta en Q3, su reacción fue inmediata y claramente frustrada. Dijo que había perdido aproximadamente 4 décimas en la recta trasera. Y esto no fue solo una sensación del piloto. Hamilton alcanzó cerca de 330 km/h. Leclerc apenas llegó a 320 km/h. Cuando ponemos a Russell en la comparación, alcanzando casi 335 km/h, la diferencia se vuelve aún más evidente. Pero aquí aparece el detalle más interesante. El problema de Leclerc no estuvo presente durante toda la sesión. Si observamos la progresión de Ferrari durante la clasificación, todo parecía bastante normal hasta el Q2. Hamilton estaba relativamente cerca de Russell. Leclerc también se mantenía competitivo, dentro de una ventana que permitía imaginar una segunda fila bastante clara. Pero en Q3 la historia cambió de forma brusca. Hamilton mejora. Leclerc, en cambio, pierde rendimiento, y de repente el piloto que estaba delante durante gran parte de la sesión aparece varios décimos detrás. Ese comportamiento no es normal en una simple diferencia de pilotaje. Apunta claramente a un evento técnico. La lectura más fuerte que aparece en la telemetría es bastante clara. No entregó la energía necesaria en el momento final de la vuelta, porque en el primer y segundo sector, Charles estaba competitivo. Unos puntos incluso parecía más rápido que Hamilton, pero cuando la vuelta llegó a la recta final, justo donde la energía debe mantenerse hasta el final, el Ferrari simplemente se quedó sin impulso. Y en Shanghái eso es fatal. Con los coches de 2026, la gestión energética decide prácticamente toda la vuelta. Si llegas sin batería al final, pierdes el sector entero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Curiosamente, esto es casi el reflejo de lo que vimos en Melbourne. En Australia, Leclerc logró gestionar perfectamente la energía del coche, algo que ayudó mucho en su arrancada al inicio de la carrera. La energía simplemente no estuvo disponible cuando más se necesitaba. Y esto nos dice algo muy importante sobre esta nueva Fórmula 1. La energía ya no es solo una herramienta. Ahora es la clasificación, la carrera y prácticamente el corazón del coche. Ferrari además tomó una decisión estratégica interesante en Q13. Fue uno de los pocos equipos, junto con Mercedes, que intentó 2 vueltas fuertes con el neumático blando. En teoría esto abre más oportunidades, pero también exige una gestión mucho más delicada de combustible, neumáticos y batería. Hay indicios de que Ferrari salió para el intento final con una carga de combustible ligeramente mayor que algunos rivales que apostaron todo a una sola vuelta. Eso complica el análisis del rendimiento puro. Completo, la pérdida de 10 km/h entre 2 coches del mismo equipo. Y aquí entra la comparación con Mercedes. La telemetría muestra algo muy revelador. Los 2 Mercedes ejecutaron el llamado super clipping de forma extremadamente controlada. Con la marcha más alta y acelerador al máximo, el coche pierde algo de velocidad para recuperar energía. Russell, por ejemplo, baja de 335 a 325 km/h. Antonelli prácticamente lo mismo.
Eso significa que Mercedes está retirando potencia de las ruedas para cargar la batería exactamente en el momento adecuado. Y lo impresionante es que lo hacen sin arruinar la vuelta. Aceptan una pequeña pérdida de velocidad en un punto concreto para tener energía en el resto del circuito. Ferrari, en cambio, parece mucho menos refinada en este proceso. Cuando la energía falla, la caída es mucho más brusca, mucho más caótica. Y eso es exactamente lo que vemos en la vuelta de Leclerc. Por eso la frustración del piloto tiene sentido, porque incluso aceptando que Mercedes está delante en clasificación, Ferrari tenía coche para estar más arriba, quizás tercera y cuarta posición. Pero un problema técnico en el área más importante del nuevo reglamento terminó arruinando esa oportunidad. Y eso abre una cuestión muy interesante para el resto de la temporada. ¿Está Mercedes realmente un paso por delante en la gestión energética? Porque cada vez parece más claro que en esta Fórmula 1 de 2026, el verdadero diferencial no está solo en la aerodinámica o en el motor, está en el software que controla la energía. La sprint tendrá una doble misión para Ferrari: sumar puntos, pero también entender exactamente qué ocurrió con la batería del coche de Leclerc. Porque una cosa es perder contra Mercedes en el límite del coche, y otra muy diferente es perder porque tu propio sistema te abandona en la recta más importante de la vuelta. ¿Es que el problema de Ferrari en China fue solo un fallo puntual de batería? ¿O es una señal de que Mercedes está claramente por delante en la gestión energética?